Bueno, como habíamos dicho, pues habíamos revisado lo que tiene que ver más que todo con metabolismo energético, tanto de carbohidratos, que es lo que prefieren los organismos vivos y los animales, obviamente también, y en segunda instancia los lípidos, en este caso los ácidos grasos que están almacenados en forma de grasa. ¿Sí? Mm, Vamos a realizar como este ejercicio que es importante hacerlo al finalizar esta parte energética, ¿sí? Que son pues los dos sustratos energéticos, ¿no? Carbohidratos y grasas especialmente. Ya lo que son nitrogenados como aminoácidos, aunque se pueden utilizar, como habíamos dicho, digamos, no se los prefiere, es como la última carta que pueden jugar los distintos tipos de animales, aunque depende de qué tipo de animal estemos hablando. Esa parte la empezamos a tocar ahora después que hagamos el receso. Hoy hagamos como un recuento de esto que pues básicamente sería gran parte de lo que ustedes harían en la evaluación final. Bien, integración del metabolismo energético. Se refiere a que, como decíamos inicialmente, el metabolismo es una serie de reacciones que cumplen distintos objetivos. Sí, pero algunos tienen este objetivo energético, que son el ATP, los electrones de alta energía y cosas por el estilo. Y hay muchas rutas que cumplen con ese objetivo. Y como las vimos por pedacitos, al principio hicimos una introducción general, luego nos fuimos metiendo en algunos detalles. Ahora, ya habiendo revisado un poco los detalles, vamos a hacer como nuevamente juntar todo eso y ver qué tanto entendemos de esa situación. Esta parte es pues bien interesante, bien importante y quizás como lo que espero que les quede como de mensaje para cuando estén tratando con algún tipo de animalito, pues saber a qué atenerse desde el punto de vista energético y desde el punto de vista nutricional y de producción, básicamente, que es lo que ustedes buscan. Nuevamente tenemos ahí en la imagen que el metabolismo consiste en interconvertir las distintas biomoléculas que están presentes en los alimentos que los animalitos toman. ¿Sí? Y esto prácticamente es común en casi todos los animales, ¿cierto? Y aquí aparecen dos palabritas. Ahorita ya se va a quitar esta imagen. Es simplemente para indicar que pues aquí hay seres vivos, ¿cierto? Hay trigo, que es un alimento para algunos animales. ¿Sí? Hay leche, pues obviamente alimento para mamíferos desde que uno nace. Aquí hay algunos vegetales. A veces esto se adiciona para formar concentrados para alimentar animales también, dependiendo de los nutrientes que eso contenga. Esto es un ser vivo también y aquí está otro ser vivo. ¿Sí? Y básicamente nos sirve como modelo el mamífero y como mamífero, como modelo de mamífero el humano, ¿cierto? Aunque esto se cumple hasta en un gusanito, pues, pero también en nosotros o en cualquier grupo de animales. Entonces ustedes ven ahí un par de nombres que ya no nos son extraños, ¿cierto? Eh, Piruvato y acetilcoenzima A. Y bueno, ¿y eso por qué así como tan único? Si quitamos la imagen de fondo, eso parece que es algo central e importante en el metabolismo energético. De hecho, lo es. Ahí existe un complejo enzimático que es capaz de convertir el piruvato en acetilcoenzima A. Cuando uno dice acetilcoenzima A, inmediatamente se le pone en la cabeza el ciclo del ácido cítrico y sus funciones energéticas, y bueno, de precursores y una cantidad de cosas. Piruvato, esto es como en lo que despunta o en donde termina, digamos, el catabolismo de la glucosa, ese combustible tan preferido por los organismos vivos. Sí, entonces por aquí nos van apareciendo cosas que ya habíamos mirado. Los carbohidratos, bien sea en el animal en este caso, bien sea como glucosa ya elaboradita o en forma de almacenamiento.
¿sí? Bien sea hígado o músculo. La idea es que existe la posibilidad de interconversión, ya saben, y glucosa que entra por esta vía, pues estamos hablando de la glucólisis, ¿cierto? Hay una posibilidad de que ese piruvato en escasez de oxígeno se convierta en lactato, pero también existe la posibilidad de reciclar este lactato, como lo habíamos dicho. Sí, entonces hay muchas cosas que convergen aquí. No solo era la glucosa, pueden ser algunos aminoácidos, miren aquí un ejemplo. Sí, otros azúcares distintos a la glucosa. Ya habíamos visto un poco esos detalles. Hacia ese piruvato, pues pueden converger muchos aminoácidos. Acuérdense que tenemos en las proteínas solamente hay 20, pero hay muchos otros, sino que cuantitativamente en donde más almacenamiento de aminoácidos tenemos es en la proteína. Y el animal básicamente la tienes en el músculo, de donde se puede sacar y pues se puede interconvertir, o se puede convertir mejor a piruvato. ¿Sí? Miren que esta flechita es irreversible, ahí se recalca mucho ese. Esta acetilcoenzima pues puede utilizarse de acuerdo a las necesidades que tenga el animal en algún momento para fabricar ácidos grasos y para a su vez fabricar grasas. Pues básicamente las cosas están hechas de esa manera, ¿cierto? Si esto es el combustible preferido, aunque puede haber otros combustibles como los aminoácidos, ¿sí? Lo que viene por aquí tiene una gran facilidad de convertirse en ácidos grasos y en grasas, ¿sí? Cuando hay exceso de nutriente, obviamente. Si uno quiere engordar al animalito, pues dale un poquito más de comida y ya sabe que todo va para acá. ¿Sí? Esta acetilcoenzima, entonces, venga de donde venga, ¿sí? Aunque dependiendo de las circunstancias, eh, puede irse hacia este lado, ¿cierto? Hacia la producción de cuerpos cetónicos, combustible alternativo que se produce, decíamos, cuando escasea el combustible preferido, que serían los carbohidratos, ¿sí? Y básicamente podría provenir más que todo de acá, como revisábamos la vez pasada, ¿cierto? A través de la degradación de ácidos grasos, a través de la movilización de las grasas que tiene el animal como reserva energética, ¿sí? Y existe también la posibilidad no solo de acetilcoenzima A, sino de algunos aminoácidos cetogénicos, es decir, que me sirven para producir cuerpos cetónicos, ¿sí? Bien sea treonina, isoleucina, estos de acá, pues directamente acá. Y existen también aminoácidos que pueden servir para fabricar glucosa. Acuérdense que también es posible hacer síntesis de glucosa. Esta pues es una cosa, todas estas son rutas centrales, pero miren que se va juntando todo lo que habíamos revisado. Este acetilcoenzima A juntándose con oxaloacetato para entrar al ciclo del ácido cítrico. Esto sucedería pues básicamente cuando hay un exceso de pronto de nutriente o se ha tomado, no exceso, sino simplemente se ha alimentado, se ha dado de comer. Entonces pues esto viene hacia acá, pero si hay exceso de alimentación, decíamos, se produce mucho citrato y este a su vez tiende a salir para sintetizar grasa. Es decir, exceso siempre va para acá, ¿no? También habíamos revisado cómo otros aminoácidos podían convertirse a intermediarios del ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Incluso, digamos, el propionato, que era una fuente importante en algunos animales, especialmente herbívoros, ¿no? Y más que todo rumiantes también. Sí, porque existen algunos ácidos grasos de número impar de átomos de carbono. No son, digamos, la mayoría, pero algo de eso sucede e incluso el metabolismo bacteriano que en algunos de los estómagos de los rumiantes, ustedes ya lo entenderán mejor, ¿sí? Produce bastante propionato. ¿Sí? El humano puede hacer esta conversión, solo que no tiene las bacterias para producir en gran masa esto, pues no se produce mucho. Pero igual, si se puede incorporar al ciclo del ácido cítrico, ya saben que se puede hacer, a partir de esto se puede hacer glucosa, pero si hay exceso, pues prefiere el animal hacer reserva energética.
Decíamos, lo habíamos mirado con algún detalle, que a varios de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden convertirse en muchos aminoácidos. Aquí hay aminoácidos, prolina. Aquí aparece la hidroxiprolina, que es muy común en la proteína más abundante en los animales, que es el colágeno. La prolina es uno de los 20. Hidroxiprolina es una modificación de esta prolina, pero está presente en el colágeno. Y pues, si hay mucha de esa proteína, también se puede utilizar. Sí, otros aminoácidos pueden converger aquí. Y esta partecita que todavía no la hemos revisado, después del receso la tocamos, es una interconversión de algunos aminoácidos, ya que hay un ciclo. Curiosamente está del mismo color. Claro, Hans Krebs, el que describió el ciclo del ácido cítrico, también describió este ciclo de acá, que es el que miraríamos después, un poquito más adelante. ¿Sí? Pero la idea es que lo que esté sobrando acá, miren, eso es una constante en el metabolismo. Nada sobra, nada se acumula. Si se acumula hay enfermedad, desequilibrio, muerte, ¿cierto? Entonces nada se acumula. Siempre hay forma de interconectarlo a las rutas metabólicas y quizás lo menos tóxico sería acumularlo como grasas. Sí. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué pasa cuando uno ingiere o le da al animalito una cosa que no es natural? Ahí sí, pues no hay forma de vincularlo a estas vías metabólicas. Entonces sí va a, digamos, acumularse, causar desequilibrios, causar enfermedad y pues puede causar muerte prematura, pues si uno espera que el animal viva durante un determinado tiempo, pues el humano se autoataca en ese sentido. Ya hablábamos un poquito de la comida chatarra al finalizar la sesión anterior. Bueno, entonces esto pues es lo que habíamos revisado, ¿no? Entonces, resulta que como son, pues no están todas ahí, pero están las más principales, las más centrales rutas del metabolismo, ¿sí? Todo eso no sucede indiscriminadamente y de manera constante todo el tiempo. Eso tiene que hacerse de manera regulada, ¿sí? Acuérdense, el concepto de, digamos, de salud es importante aquí. No porque uno de ustedes sea veterinario, no, el concepto de salud en el caso de la producción animal es importante porque un animal enfermo no produce lo que queremos que produzca, y obviamente hay que llegar a esas condiciones y hay que conocer cuál es ese estado de salud. Y el estado de salud deriva justamente de eso, de que hay un equilibrio entre todo eso que hemos revisado, ¿sí? Y no haya, digamos, acumulaciones de determinados productos, que eso pues sería problemático. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo hacer hincapié? Ya lo hemos visto, ya les había dicho que es lo más importante, la regulación del metabolismo. Pero entonces vamos a juntar ahora sí todo eso desde el punto de vista de la regulación, ¿sí? Que es lo que en última instancia les decía, es lo que nos permite ya intervenir. De hecho, uno sin conocer eso ya interviene, ¿sí? Y el que cría animales simplemente sabe que le da determinadas raciones al animal, hay épocas en las que se le da más, hay épocas en las que se le da menos y todo, pero conociendo esto, pues es más eficiente esa intervención. Y pues si es más eficiente esa intervención, mi producción obviamente se va a optimizar. Entonces, pues hay que tener en cuenta todo esto que estamos recalcando. Y hoy pues simplemente vamos a tener lo mismo que ya hemos dicho, pero en contexto general. Entonces, regulación de las rutas metabólicas. Es bueno que tengamos en cuenta lo que dice ahí en forma de casi como preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Sí? La regulación es necesaria, como ustedes lo ven ahí, en dos frasecitas lo he sintetizado, ¿sí? Para que la velocidad de las vías metabólicas esté adaptada a las necesidades de la célula. Si una célula necesita un cierto producto en cierta cantidad, pues si voy a mucha velocidad, pues voy a acumularlo y voy a causar problema.
Y si no da la velocidad, pues voy a caer en déficit y va a haber problema también. Entonces esto se regula de esa manera y para eso es que sirve la regulación, ¿no? Y también para que las vías de síntesis y degradación no estén activas a la vez, lo cual es parte de todo esto es inteligencia molecular, ¿cierto? Pero alguna vez les hablaba del ejemplo tan ramplón que uno puede colocar. Si uno está haciendo una construcción, tiene obreros especialistas en demolición y otros obreros especialistas en pegar ladrillos, pues si los pongo a trabajar juntos, el resultado del trabajo se puede anular, entonces no me sirve. ¿Sí? Habrá momentos en los que requiera hacer demolición y habrá momentos en los que quiera hacer construcción. Es decir, momentos en los que necesite degradar y momentos en los que necesite hacer síntesis. Básicamente un animal que está en crecimiento tiene que primar la síntesis. Este concepto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Y bueno, ¿cómo se hace esa regulación? ¿Sí? Aquí nos recuerda que lo vamos a hacer a 3 niveles. Habíamos visto una grafiquita cuando hicimos esa introducción al metabolismo, pero aquí está dicho en palabritas también. El método como más inmediato para hacer esa regulación es el de las enzimas alostéricas. Los españoles le llaman así, los enzimas alostéricos. Ellos tienen otra forma de expresar las cosas. Eso varía en los países, ¿no? Nosotros le decimos las enzimas alostéricas, entendiéndose pues por aquellas enzimas que tienen, además de un sitio activo para el sustrato, que todas lo deben tener, las que tienen sitios para unión a otros compuestos que son, como dice aquí, capaces de cambiar la actividad catalítica de esas enzimas. Y esos son moduladores. ¿Sí? Hay moduladores que estimulan la acción de las enzimas, es decir, son activadores, o moduladores que son moduladores negativos, es decir, son inhibidores. Entonces, estas enzimas pues se pueden controlar, como ya vimos múltiples ejemplos, y hoy vamos a recordar nuevamente esa situación. ¿Okay? Entonces, esta es como la primera respuesta, digamos, no la primera, sino la que más se usa, la más inmediata. Sí, pero esta de acá también se usa, se hace regulación hormonal, obviamente se combinan muchas veces los dos tipos de regulación. Pero esta regulación hormonal, pues ya hablamos de algunas hormonas, no hablamos de todas, pero obviamente tienen ustedes ya en la mente de que se puede regular a través de hormonas mucho del metabolismo, ¿cierto? Y una tercera forma es a través de la regulación de la cantidad de la enzima que tiene una célula en un determinado momento. Es decir, una cosa es actuar sobre las enzimas que ya están hechas y otra cosa es tener que fabricar la enzima, lo cual implica hacer síntesis de la proteína, que prácticamente eso pues sería una temática que la veríamos después, ¿cierto? En las dos últimas sesiones, que es supremamente importante, porque es justamente las proteínas son las que hacen todo. Saber hacerlas, pues obviamente va a ser muy, pero muy importante. Entonces, teniendo en cuenta, recordando estos conceptos, adentrémonos un poquito en algunas de las cosas que ya hemos dicho. Tomemos un pedacito de todo ese cuadro que vimos de interconversiones. De glucosa a piruvato. Estamos hablando de la glucólisis. Una vía muy importante, muy central en todos los seres vivos. Esta vía sí no es optativa. Habrán algunas bacterias que no usen ciclo del ácido cítrico, pero glucólisis todas la tienen, absolutamente cualquier célula que esté viva. ¿Sí? Entonces, como es una ruta tan central, cuando digo central es que, y pues como los organismos vivos usan mucho la glucosa, la prefieren, es decir, hay mucho tráfico de moléculas por aquí y hay muchas moléculas que se introducen en alguna parte de toda la vía. Esas flechitas pueden estar señalando las distintas reacciones enzimáticas que ahí se están presentando. ¿Sí? Pero como es una ruta muy transitada por estos metabolitos y estos sustratos, ¿sí?
tiene 3 puntos de regulación. Pues normalmente, con que tenga uno, ya uno podría decir, bueno, ya tenemos con qué responderle a las necesidades que nos esté imponiendo el ambiente. Pero esta es tan importante que tiene 3 puntos de regulación. Y decíamos que esos puntos de regulación tienen que ver con aquellas etapas en las cuales las reacciones son irreversibles. Y aquí teníamos 3. La exocinasa, que es lo primero que le sucede a la glucosa cuando entra a la célula, ¿cierto? La célula trata de asegurar ese combustible y le pega un fosfato. Listo. Con glucosa 6-fosfato ya es mío, dice la célula. Pero entonces, como es la primera irreversible, hay una posibilidad de regulación, ¿sí? Y ella se regula por producto, por su inmediato producto. Miren, el producto de la reacción inhibe a la enzima y tiene que tener quien la active también, ¿sí? La activación aquí sería el fosfato inorgánico, que es un síntoma de que la cuestión energética está como mal. Y por lo que habíamos dicho, ¿cierto? Si hay fosfato inorgánico en abundancia por ahí, quiere decir que el ATP se ha gastado y pues hemos producido ATP, ADP y fosfato. Entonces, esto es un síntoma de que la situación energética está bajita. Entonces, claro, activamos esto porque este es el combustible. Miren que tiene la lógica importante. Estamos bajos de energía. Listo, usemos el combustible. Desde el principio se empieza con esa señal. Una tercera enzima, que era la fosfofructosinasa, que es la que regula del flujo de los metabolitos aquí en la vía, cerca del 80% de esa velocidad es donde más se ejerce regulación, ¿sí? Aquí, pues, habíamos mencionado varios situaciones que regulan. Más adelantito hay otro cuadrito donde nos dice más cosas, pero este es simplemente como para que sigamos ahondando en esa lógica. Nuevamente, como este es el punto más importante, el AMP es un síntoma de que pues ya ni siquiera hay EDP, es decir, se ha gastado mucha energía. Entonces, claro, déficit de energía, hay que activar la glucólisis, porque prácticamente activar esta enzima implica que estamos activando la glucólisis, ya que ella es la responsable de la velocidad de toda la vía, ¿sí? Pues en gran medida. Entonces, pues claro. Y lo otro, si hay exceso de ATP, que en realidad casi nunca hay exceso, hay mucho ATP, pues se está acumulando, inhibamos porque estamos bien de energía, ¿cierto? Entonces eso tiene su lógica. Y también hablábamos del citrato. ¿Por qué aquí tenía que ver el citrato? Si ustedes recuerdan, este se produce en el ciclo del ácido cítrico en la mitocondria, mientras que la glucólisis, o sea, este pedacito que estamos viendo aquí, se produce en el citosol. Entonces, para ello, el citrato ha tenido que estar produciéndose en tan cantidad allá en la mitocondria que salga de la mitocondria y lleve la noticia acá, detengámonos porque hay mucho citrato, ¿cierto? Detener la glucólisis y además el mismo citrato para activar la síntesis de ácidos grasos, decíamos. Entonces, este punto es muy importante y de hecho es como lo que más reguladores tiene. Ahorita recordamos este porque esta glucólisis tiene que regularse junto con la vía biosintética que es la gluconeogénesis. Hacia el final, recordemos, había una enzima que llama la piruvatocinasa, que es la que ya produce lo final después de terminar la glucólisis, ¿cierto? Y también está regulada por estas mismas señales, es decir, deficiencia energética acaba de activarlo, es decir, le da otro empujoncito. Miren que se suman. Fosfato, poca energía, activó esta. AMP, poca energía, activa esta. ADP también es un síntoma de poca energía, activa esta. Y lo contrario, el exceso de energía de ATP frena aquí, frena acá, y pues acá no es que frene, sino que como no está, no puede activar. ¿Sí? Que es otra manera de verlo de la misma manera. ¿Sí? Y acá pues el NADH, que son los electrones de alta energía, también un buen síntoma de que hay buena energía. Entonces todo está circunscrito en esa lógica. Entonces les decía que la parte más regulada es este pedacito,
¿cierto? Desde fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Que es lo que más adelantito lo miraríamos. Entonces, de piruvato continuemos, ¿sí? Hasta completar la respiración entera, ¿cierto? Piruvato hasta acetilcoenzima, que es bien central, y por eso es que se recalcaba en esa primera diapositiva que les pongo, ¿cierto? La glucólisis es bien importante en cualquier ser vivo, llegar a piruvato. Y el acetilcoenzima es como la entrada al ciclo del ácido cítrico, donde se produce muchísimos electrones de alta energía. Y entonces hay una reacción que une a las dos vías con fines energéticos. Entonces, pues claro, este paso va a ser crucial, como la frontera entre dos países, ¿cierto? Entonces, la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Está en la mitocondria, pero es la que me va a producir acetilcoenzima. Y veíamos también que también es fuertemente regulado. Este es un complejo, ¿no? Una enzima con varias subunidades, como decíamos, pero también observando la misma lógica. Estamos uniendo dos vías energéticas, entonces pues eso es candela, ¿cierto? Si cada vía por separado es energética y es buena, si las junto, pues la cosa es como que funciona mucho más. Entonces, otra vez, señales de poca energía. NAD también es una señal de poca energía. No es lo mismo que NADH. NADH es cuando ya hay electrones de alta energía. Entonces, estas señales de poca energía me activan este complejo para meter acá esto y producir los NADHs que se van a producir acá. Y pues obviamente con estos yo voy a hacer estas cosas que están haciendo falta, es decir, el ATP. Y el ATP lo ven, el ATP y los electrones de alta energía frenando este complejo. Aunque también ustedes pueden ver aquí que el producto mismo del complejo también inhibe, algo que también es bastante común, ¿cierto? Y es lógico, como decíamos. Y esto es hasta saludable desde el punto de vista de los equilibrios, ¿cierto? ¿Sí? Un producto que se acumule y causa trastornos. Entonces es justo que un producto se encargue de hacer inhibir la vía que lo produce, ¿sí? Resaltando esa otra forma de regulación que hay. Aunque pues la que más se usa, como ustedes están viendo, pues son estas regulaciones alostéricas. Aunque esta también es alostérica, pero eh, además tiene la connotación de que es por producto inmediato, ¿no? Estos también en cierta medida son productos, pero vienen más adelante. Ya dentro del ciclo del ácido cítrico, otra ruta central en todo ser vivo que respire, y pues los animales respiran, ¿cierto? De esta no se escapan los animales. Hacíamos la salvedad pues con los glóbulos rojos en los mamíferos, ¿no? Que como no tienen mitocondrias, pues no respiran, pero sí tiene sus ventajas también. Sí, sí, un glóbulo rojo que transporta el oxígeno, se gastara mucho el oxígeno ahí, pues tal vez como que no, sería como poner a cuidar el queso a los ratones. Entonces miren que la naturaleza es sabia en ese sentido. ¿Sí? Pongo a los ratones a cuidar los tornillos de pronto, porque esos no se los pueden comer. Algo así le pasó al glóbulo rojo. ¿Sí? Transporta el oxígeno, pero no lo usa. Entonces, ese ciclo del ácido cítrico, pues descartando ese tipo de célula especial, que tiene como finalidad producir más que todo NADH y FADH2. Entonces miren que tiene 3 puntos de regulación. La citrato sintasa, que era la primera enzima en la que transforma el acetilcoenzima en citrato por unión con el oxaloacetato, ¿cierto? Que hace parte del ciclo. Aquí pues hay una serie de sustancias que ustedes ya las recuerdan. Entonces, la lógica sigue siendo igual. Esta es la principal enzima aquí, en regulación. Las otras ayudan, estas dos deshidrogenasas también ayudan porque son reacciones irreversibles, ¿cierto? Pero aquí es donde, así como la fosfofructosinasa era la más importante en la glucólisis, la citrato sintasa es la más importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. Entonces, la lógica es similar. Bajas condiciones energéticas activan, buenas condiciones energéticas inhiben, producto inhiben. Más adelante,
Las dos deshidrogenasas les pasa algo parecido. Baja condición energética activa, alta condición energética inhibe, es decir, que no se nos vaya a ir la mano ni que nos esté haciendo falta. Y la tercera, ¿sí? De esta no vemos que haya activación, quizás es que todavía no lo sabemos, les decía que si se hace investigación es posible que haya activadores también. Aquí solamente está resaltando los inhibidores. ¿Sí? Buenas condiciones energéticas inhibiendo, producto inhibiendo. ¿Sí? Y una vez se termina pues, el ciclo del ácido cítrico, aunque pues es un ciclo, eso no termina, ¿no? Porque como veíamos, no solamente sirve para producir electrones de alta energía, sino que algún fosfato de alta energía también se produce, ¿sí? Pero también se producen precursores para biosíntesis de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos. Bueno, entonces el ciclo sirve para muchas cosas, decíamos. Entonces, pues, la idea es que si tomamos desde el punto de vista energético, que es como estamos haciendo esta integración, los productos de aquí, que son los electrones de alta energía, especialmente NADH, aunque también sale FADH2, esto está aquí en la matriz mitocondrial, muy juntito a la membrana interna mitocondrial, donde se encuentra la cadena respiratoria, a través de la cual pasan esos electrones. Y ya veíamos, ¿cierto?, que a su paso esos electrones permitían un bombeo de protones que formaban un gradiente protomotriz para accionar la citrato sintasa, ¿cierto?, para producir ATP. Últimas, el gran producto de ATP, la inmensa mayoría se produce ahí en la cadena respiratoria, aunque algo habíamos visto que se producía también en la glucólisis y un poquito aquí también en el ciclo del ácido cítrico, pero cuantitativamente aquí es donde se produce mucho más. Entonces ustedes ya se pueden imaginar la situación para un glóbulo rojo, ¿cierto? Como él no puede tener cadena respiratoria, tiene que contentarse con una producción quizás muy baja de ATP, lo cual no sería sostenible para la vida. Entonces ahí ustedes pueden imaginarse qué podría suceder. ¿Cómo hace ese glóbulo rojo para no perecer por falta energética? Pues no tiene de otra, solo hace glucólisis, le toca trabajar con glucólisis a toda máquina. ¿Sí? Ahí sí, no hay de otra. Acá pues la célula que respira se da el lujo de utilizar muchos combustibles regular de acuerdo a las circunstancias, pero el glóbulo rojo necesita que le estemos mandando constantemente el combustible energético que es la glucosa, que lo gasta pues en gran cantidad, ¿sí? Aunque de hecho pues como órgano se imaginarán la cantidad de glóbulos rojos puede ser incluso inferior a la cantidad de células musculares o células cerebrales incluso, porque pues es un tejido de las células no están apegaditas, ¿no? Están en un líquido y pues van más o menos suelticas. Entonces, bien, miren que aquí la cadena respiratoria también tiene una regulación importante, el ADP. ¿Sí? El ADP se encarga de hacer el control respiratorio. ¿Sí? O sea, ya, y miren que lo hace al final, es una cosa especial, porque para respirar glucosa nosotros hemos tenido que hacer glucólisis, convertir ese piruvato en acetilcoenzima, meterlo a la mitocondria, hacer todo este asunto, esos electrones, pasarlos y bueno, todo el cuento para hacer ATP, ¿cierto? Entonces, aquí la cadena respiratoria necesita también está regulada porque ella es la última responsable de la producción del ATP. Entonces miren que aquí dice que ADP es un fuerte estimulante de la cadena respiratoria, es decir, el flujo de electrones pasa más rápido cuando hay ADP, lo cual es bastante lógico, ¿sí? Porque hay baja condición energética y justamente esto va a terminar en la producción de ATP. Y lo cual está unido a la lógica más elemental, ¿cierto? Porque miren que esto se autorregula de una manera, pues, que no tiene escapatoria, lo más lógico que ustedes puedan imaginarse. Si hay mucho ADP,
está estimulando que se haga ATP. Y para hacer ATP hay que gastar el ADP. El uno sale del otro. De tal manera que si ha habido mucho gasto de ATP, estaría sobrando ADP, pero a su vez estimularía la producción de ATP, con lo cual se agotaría el ADP. Es decir, ese equilibrio, por eso es que se mantiene, como les daba el dato cuando lo mencionábamos, de que en las células más o menos la cantidad de ATP se tiene que mantener como al 95%. Es decir, si ustedes hicieran como una suma en la cabeza, concentración de ATP más concentración de ADP más concentración de AMP, es decir, los tres, porque el ATP pasa a ADP y el ADP puede pasar a AMP. A veces pasa de ATP a AMP, ¿cierto? De esos tres, de ATP, ADP y AMP, al 95% se tiene que mantener el ATP y el otro 5% repartirlo entre ADP y AMP. Y todos salen de, cada uno de ellos sale de los otros. Entonces, esto está regulado de esa manera, ¿sí? Lo que se ha observado es que si una célula llegara a bajar hasta por debajo del 95% ese ATP, pues ya le toca echar mano a reacciones, digamos, que se disparan. Ahorita miramos una en situaciones de emergencia, pero es una situación insostenible. Ustedes saben que las emergencias llegan en un momento y pasan. Sí, no se puede vivir en emergencia todo el tiempo. Si un organismo vivo le tocara vivir en emergencia todo el tiempo, pues perece inevitablemente. Entonces, pues aquí hay un ajuste bastante perfecto. Bueno, y aquí la partecita que les decía de la glucólisis y gluconeogénesis. ¿Sí? Si ustedes las ven, esta es otra gráfica similar a alguna que vimos ya. Simplemente que vamos a recalcar lo mismo, glucosa hasta piruvato, pero teniendo en cuenta que hay un punto de regulación importante, ¿sí? En la glucólisis por la fosfofructosinasa, ¿cierto? La enzima que convierte fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato. Y en la gluconeogénesis, que va al contrario, ¿sí? La fructosa 1,6-bifosfatasa. Acá está. ¿Sí? A la glucólisis va por acá, miren, las flechas van hacia abajo. Aquí nos la pintaron en el otro sentido a como estaba la otra gráfica, pero con la dirección de las flechas ya nos ubicamos, ¿no? Hacia acá es la síntesis, o sea, gluconeogénesis, ¿sí? Hasta glucosa. Y hacia acá la degradación por las flechitas azules. Entonces, si revisamos, miren que como este es el punto central de regulación de las dos vías, hay una sintética y otra degradativa, ¿sí? Entonces, aquí es uno de los ejemplos que tenemos y pues lo vimos en varias otras, pero pues este es como el más estudiado quizás, ¿sí? Se regula de manera recíproca, es decir, aquí vemos que bien ajustadamente, si hay síntesis no puede haber degradación y viceversa. ¿Por qué? Porque las mismas moléculas que son moduladores del uno son moduladores del otro, solo que en sentido opuesto. Es decir, lo que activa la una inhibe la otra. ¿Sí? Por ejemplo, aquí miren, la fructosa 2,6-bifosfato está en ambos lados, pero mientras es un activador de la glucólisis, es un inhibidor de la gluconeogénesis. Y aquí están en el orden preferencial, es decir, esto es lo que más inhibe la gluconeogénesis y esto es lo que más activa la glucólisis. La misma señal, no porque esté en distinto color, son dos moléculas distintas, es la misma. Imagínense ese cuadro en una célula en algún momento. Se produjo fructosa 2,6-bifosfato. Automáticamente esto va a activar la glucólisis y va a inhibir la gluconeogénesis, con lo cual se garantiza que las dos rutas opuestas no operen al tiempo, con lo cual pues el trabajo rinde en el sentido en que la célula lo necesite. ¿Sí? La misma situación pasa con el AMP y con el citrato, ¿sí? Para las dos enzimas. Solo que para la fosfofructosinasa, pues también se ha encontrado que los protones del AMP, la AMP
la activaría y los protones la inhibirían, ¿sí? Es decir, la acidez eh, del medio de la célula en la que se esté, ¿cierto? Si está haciendo mucha glucólisis, seguramente hay mucho lactato, entonces casi que es un producto, es lógico que se inhiba, ¿sí? Esta señal, pues parece que es lógico que no funcione acá, por esa razón, porque esto no sería, los protones no son ni un producto ni un sustrato para esta vía. ¿Sí? Sin embargo, si se hace investigación, es posible que alguien encuentre algún efecto y algún día aparecerá en los libros, pero pareciera que no. Más bien podría ser eh, para el ATP, ¿sí? Que acá no se lo he encontrado, pero ya con las otras señales vemos que la reciprocidad es bastante marcada, ¿sí? Y si vamos a la última enzima, que es la piruvato-cinasa en la glucólisis, que se reemplaza con dos enzimas en la gluconeogénesis, la fosfonol-piruvato-carboxicinasa y la piruvato-carboxilasa, teniendo en cuenta que aquí es un esquemita nomás, porque es que venirse para acá implica meterse primero a la mitocondria, después salir de la mitocondria para hacer todo esto. En cambio, la glucólisis es todo fuera de la mitocondria, es decir, en el citosol. ¿Sí? Entonces miren que también hay reciprocidad en esto. Viene como un empujoncito aquí, la fructosa 1,6-bifosfato, que es esta sustancia, ¿sí? este metabolito de acá, activando pues para que no se acumule. ¿Sí? ¿Sí ven cómo es la otra de las señales, analizándole la lógica? ¿Sí? Entonces, si se produce mucho de esto, pues es justo que trabajen estas últimas enzimas para que esto no se acumule. Entonces activémosla para que no se acumule. ¿Sí? Pero como es energético, otra vez ATP se ha encontrado que inhibe, ¿sí? Alanina, que es un aminoácido producto del metabolismo muscular. El músculo tiene mucho aminoácido y casi todos se interconvierten hacia alanina, que es la que tiene estructura muy parecida, muy relacionada con el piruvato. ¿Sí? Entonces, este es un inhibidor aquí también. Acá, otra vez, las señales de poca energía, ¿sí? Miren que aquí es interesante esto, ¿cierto? Poca energía es ADP. Hay que estimular entonces la síntesis de glucosa, porque eso quiere decir que el carbohidrato está escaseando. Pues esa es la lógica que podemos observar aquí. Y el acetilcoenzima A, que pues si está en exceso, ¿sí? Es un indicativo de que estamos degradando ácidos grasos. Y uno puede preguntar, ¿por qué estamos degradando ácidos grasos? Porque el ácido graso produce muchos acetilcoenzimas A. Por ejemplo, si tomamos el palmitato de 16 carbonos, produce 8 de estas. En cambio, cada glucosa solo me puede producir 2. Entonces, es una fuerte señal esta acetilcoenzima de que estamos teniendo que recurrir a esa reserva energética que son las grasas. Y si estamos recurriendo a reserva energética, pues quiere decir que el carbohidrato está en escasez, entonces hay que estimular la vía que va hacia la síntesis de carbohidrato porque está escaseando. Bueno, la idea aquí no es para que pensemos que todo lo que es lógico sucede. No, lo que sucede sabemos que es lógico después que sabemos que sucede. Es decir, no hemos encontrado, aquí uno podría pensar, ay, ¿por qué? Entonces pongámosle ATP aquí inhibiendo. Pues no hemos encontrado que esta enzima se inhiba por ATP. ¿Sí? Entonces, es lo que no se ha encontrado. Posible. Posiblemente suceda o no. Cuando yo estudiaba estas vías hace muchos años, pues de pronto se hablaba de uno y no de todo este poco, miren esa cantidad que se han encontrado. Pero resulta que cuando se las encuentra, sí son lógicas y posiblemente haya otros que no vayan a definitivamente a intervenir ahí, ¿sí? Pero esa lógica madurada a lo largo de miles de millones de años, pues de que opera, opera. Por eso es bueno conocerla y hacerse amigo de ella y saber explotarla. Entonces, eso sería la parte alostérica, ¿no? Que es lo que más vimos en la mecánica de las vías. Pero también vimos esta parte, la regulación hormonal. ¿Sí? Y es una cosa que ayuda
en los animales porque somos organismos multicelulares, donde incluso esas multiplicidades de células se organizan en tejidos y órganos distintos, ¿cierto? Entonces es necesario que esos distintos tipos de células se comuniquen entre sí. Entonces, la forma que tienen las células de comunicarse es a través de esos mensajeros químicos que llamamos hormonas. Obviamente que también por ahí tenemos que entender que los neurotransmisores también sirven para eso, las citocinas del sistema inmunológico también, pero para estas situaciones energéticas, pues más hablamos es de las hormonas. La idea es que ellas me permiten coordinar esa actividad metabólica de los distintos tejidos. Y esto pues me permite justamente lo que es como el fin que tiene esto, ¿cierto? Adaptarnos a los cambios que el ambiente nos proponga, ¿sí? Entendiéndose como ambiente no solo el calor, el frío, puede ser el tipo de alimento, puede ser la etapa en la que esté el animalito, si es embrión, si es feto, si es cachorro, si ya es, qué sé yo, un novillo, si es ya un toro reproductor, es decir, o si ya es un animalito anciano. Entonces las cosas, esos son medios ambientes también, a eso se refiere ese ambiente. Son cosas que han ido cambiando y hay que adaptarse a esos cambios. Entonces, mencionemos algunas de las hormonas. Y pues esto que está dicho para 3 hormonas aquí, pues recuerden que los animales tenemos muchísimas hormonas, regulando otros procesos que no necesariamente son energéticos, pero básicamente siguen una lógica similar. Entonces, en la parte energética habíamos hecho hincapié en las hormonas que se producen en el páncreas. ¿Sí? Páncreas, decíamos que tiene varios tejidos, ¿cierto? Es como una glándula mixta, segrega enzimas, pero esa no es lo que nos interesa aquí, enzimas digestivas, pero en los islotes produce hormonas, varias hormonas, solo que destacamos básicamente las células alfa y las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Sí? Las células alfa sabemos que producen glucagón, se la pasan produciéndolo todo el tiempo. Ojo que producirlo no quiere decir liberarlo, eso es otra cosa, ahorita vamos a recalcar en eso. Sí, ya lo habíamos relacionado con la degradación de justamente esa reserva energética y que esta se produce pues cuando hay espacios entre comidas, ¿sí? Para empezar a usar esa reserva. Y las células beta que producen y liberan insulina además, pero obviamente la liberan una vez el animal come, ¿sí? Estimulando la síntesis de glucógeno, resaltando que las dos digamos, estimulan procesos opuestos. Sí, y teniendo en cuenta que las dos obviamente no se van a producir al tiempo, porque eso también se regula. Hay otras hormonas que provienen de la corteza suprarrenal tiene esta, es una glándula, ¿cierto? También tiene también dos partes distintas. La médula, es decir, la parte interna, las células del, digamos, como el corazón de estas suprarrenales, y también la corteza, la parte más externa. Y resulta que la parte interna y la externa producen hormonas diferentes. Sí, en la médula se produce más que todo la norepinefrina y la epinefrina. También se conoce como adrenalina, decíamos, ¿cierto? Y también se la pasa produciendo esto. Y acuérdense que producir no quiere decir liberar. ¿Sí? Se necesita algo para que lo libere. Y esta adrenalina hace un trabajo similar al que hace el glucagón, porque estimula la degradación del glucógeno. ¿Sí? Pero también estimula la gluconeogénesis en el hígado y incluso está la degradación de grasas que está en el adipocito, como lo habíamos visto cuando revisamos esas vías. ¿Sí? Ahora en la corteza, ¿qué hay? Están los glucocorticoides. Sí, estos son hormonas un poquito diferentes en el sentido de que estas de acá necesitan segundos mensajeros, es decir, necesitan un receptor en la membrana de la célula.
Estos glucocorticoides, al ser lípidos, pues no es que no necesiten receptor, sí lo necesitan, pero está dentro de las células, porque al ser lípidos, estas se introducen a través de las membranas sin necesidad de un receptor. Entonces van a actuar directamente sobre, a veces sobre la síntesis de las proteínas. Entonces es bien interesante esto. Y pues también, de hecho, con el nombre ustedes se dan cuenta que esto tiene que ver con el metabolismo energético, ¿no? Si digo se me imagina la glucosa. Y pues corticoide viene pues por lo que es de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Y pues afecta a todo, carbohidratos, lípidos y de una manera opuesta a como lo hace la insulina. ¿Sí? Ahorita miramos unas tablitas donde miramos esto. Uno de ellos es el cortisol. Cuando uno a veces les da como nombres a las hormonas, ¿no? Y a las moléculas, en realidad uno dice cosas que en los libros aparecen, que el agua es el solvente universal, que la glucosa es el combustible preferido por todos los seres vivos, que la ATP es la moneda energética universal, que la adrenalina es la hormona del susto, que el cortisol es la hormona del estrés, así se le llama a él. Sí. Después, estrés que puede ser de muchos tipos, ¿cierto? Uno de humano se estresa leyendo noticias o escuchando cosas que no debe escuchar o imaginándose películas que no hay. Sí, un animal quizás no usa tanto eso, pero también sufre estrés por frío, por maltrato, por déficit nutricional. Bueno, entonces también va a liberar cortisol. Y el estrés, pues, afecta. Un animal estresado no va a producir lo que queremos que nos produzca en la cantidad que queremos que nos produzca. Es decir, eso también se tiene que saber manejar. A veces la gente se ríe un poco de que algunas mascotas les contratan psicólogo. Pues obviamente se ha estudiado eso y efectivamente funciona. Quizás ustedes hayan escuchado que hay gente que le pone musiquita clásica a los pollitos y que eso los hace crecer mejor. Sí, si les brindamos un mejor ambiente, no solo sea por música, por obviamente por otras condiciones, si no los estreso, pues baja este nivel de cortisol y este pues no va a actuar más allá de ese sano equilibrio que se necesita. Se lo necesita, pero en exceso, este estrés generado prácticamente, pues este tiene receptores en todas las células. Entonces, todas reaccionan al cortisol. Una cosa que nosotros sabemos es últimamente, ¿cierto? Que la persona que se estresa, hablando de personas que viven muy estresada, es más susceptible a las infecciones, por ejemplo. Si el niño se estresa mucho, no crece. Si le pasa al niño, pues también le va a pasar al animal. ¿Sí? Entonces, pues, un niño demasiado regañado se queda pequeño. Y uno que no lo regañan mucho tiende a crecer más. Eso se había visto desde hace mucho tiempo, sino que ahora ya se conoce la conexión aquí con las hormonas. Sí, funcionamos químicamente. Bien, como el asunto es energético, no estábamos hablando de ese tipo de cosas generales, pero también es importante mencionarlos. Ahí ustedes tienen una grafiquita bien interesante que me encontré sobre lo que es la glicemia. Decíamos que el torrente circulatorio, la sangre específicamente, es como lo que lleva nutrientes a todo lado. Y un nutriente muy importante pues es la glucosa, porque es nada más ni nada menos que el combustible energético que toda célula prefiere. Entonces miren que estamos bien diseñados. Hay vasos sanguíneos que llegan hasta lo más recóndito del animalito. ¿Por qué? Porque se necesita este nutriente tan importante y todos en realidad, pero pues este es de lo más importante. Y es tan importante que se necesita que se mantenga un suministro constante. Hagan de cuenta el gas domiciliario, ¿cierto? Si ya no hubieran las pipas de gas. De hecho, si no llegaran si no hay la pipa de gas en la casa, pues no se puede cocinar, ¿cierto? Y si no tanquearan, como nos está pasando en Pasto, pues ya vemos que hay problema. Bueno, nosotros tenemos forma de echarle mano a otra cosa, pero la glucosa sí es algo que sí o sí tiene que estar.
Entonces, hablábamos de ese papel importante que tenía el hígado en mantener ese nivel constante. Aquí hay unos valores que hacen referencia a la situación de un animal específico, mamífero, que es el ser humano, ¿sí? En términos generales, el cuadro va a ser el mismo, pero las cifras pueden variar, ¿sí? Si comparáramos el bovino con el humano, por ejemplo, yo estoy aquí, dice un rango normal, es decir, entre 60 y 90. ¿A qué se refiere esto? Este es un rango normal de glicemia en ayunas, ¿sí? Si estoy aquí en 90 en ayunas, está bien, el organismo no puede levantarse en la mañana a trotar sin nada más que tomar agua, no va a haber problema, ¿cierto? No va a haber pálida ni nada por el estilo. Eso está bien en un organismo normal. Sí, quizás esa glicemia en ayunas en un bovino puede ser un poquito más baja y eso tiene su razón de ser. ¿Sí? Ustedes saben que el animal humano tiene un cerebro un poco más grande y ese cerebro es muy comelón de glucosa, entonces exige un nivel de glicemia un poco mayor. Sí, es más que todo es el... Y eso varía en los distintos tipos de animales. Entonces miren esto de simpático que es. Si estoy en ayunas, ¿cierto? Y si por alguna razón empiezo a descuidarme, me salté el desayuno, me salté el almuerzo quizás, ¿sí? Y si esto llega por aquí a 60, yo ya empiezo a tener algunos síntomas, pero ¿qué síntomas puede ser? Uno empieza a bostezar, algunos síntomas neurológicos, dice aquí, si es sostenido ya, ¿no? Es decir, mis neuronas no van a trabajar bien. De pronto tengo embotamiento, quiero caminar y pues me tambaleo, ¿cierto? Me puede dar la pálida, pues ahí. Pero obviamente antes de eso viene el hambre y nos salva. ¿Por qué nos salva? Pues porque me da hambre y como algo, entonces esto se sube, ¿sí? Y pues aquí miren que también estaba la respuesta de liberación de glucagón. El glucagón que está en las células alfa del páncreas, miren que es lo que les decía, ¿no? Él está ahí, pero que se libere es otra cosa. Siempre lo tienen, pero solo se libera cuando el nivel de glicemia baja, ¿sí? La epinefrina y el cortisol también hacen lo mismo y obviamente opuesto a lo que hace la insulina. Estas se liberan cuando hay baja de azúcar en la sangre. Uno puede sudar, puede ponerse un poquito temblorosito, ¿cierto? Son cositas que van a suceder con esto. Si siguiera bajando, en algún momento yo me puedo dormir, hay una especie de letargia, pero sí, no es cualquier somnolencia. Si yo estoy por debajo, miren aquí una línea roja para el humano, porque si me bajo de esto yo puedo llegar a convulsionar, ¿sí? Por aquí me puedo desmayar incluso antes de convulsionar, pero puedo llegar al estado de coma. Y un estado de coma en un humano es de donde solo la mitad de las personas que llegaron a eso salen, pero obviamente esto es muy excepcional que uno llegue acá. ¿Sí? Tendría que tener algún problema hormonal grave o, sí, un desarreglo tremendo o qué sé yo, haber ayunado muchos meses. Entonces, pues, obviamente que vamos a llegar a estas situaciones. Si en algún momento yo llegara, y puede pasarle a un paciente diabético, ¿sí? Le meto insulina y la insulina, pues lo que hace es comerse este azúcar, lo mete a las células y en sangre queda muy bajito. Se puede bajar tanto que a muchas personas que se les va la mano en insulina pueden llegar a un coma diabético. No se produce por la diabetes, se produce por el exceso de inyección de insulina, ¿cierto? Y pues si se me fue la mano, yo puedo dañar definitivamente a algunas células cerebrales, pues si esto es una cosa prolongada y pues obviamente sobrevendría la muerte, porque uno sin energía pues no hace nada, pero esto sí es una cosa que solo va a suceder, por ejemplo, si se detiene el corazón, no hay bombeo, pues claro, eso sí baja el suministro de glucosa a niveles cercanos a cero. Entonces, pues los tejidos empiezan a usar sus reservas, pero
Si no llega glucosa, obviamente la muerte tiene que sobrevenir. Ustedes saben que eso es así. Se detiene el corazón y no sé cuánto será la sobrevida, en cuanto esté. Por eso se decía que eran un par de minutos no más. Sí, hoy en día hacen maniobras de resucitación para volver a la vida a la persona o al animal. Entonces miren que siempre nos vamos a mantener aquí, ¿sí? Si no hay ninguna enfermedad, estamos aquí, ¿cierto? Simplemente con no haber comido andamos por aquí y de aquí no va a bajar. Entonces, ese ajuste que vimos en esa grafiquita, otra vez resaltemos lo que habíamos dicho, ¿sí? Tenemos el medio de comunicación entre todos los órganos. Este sería un vaso sanguíneo, ¿sí? Grande o chiquito, lo que sea, pues ya son chiquitos los que llegan a los tejidos. ¿Sí? Y aquí está el páncreas, esta maravillosa glándula que, ¿sí? Cuando hay alto nivel de glucosa, ¿sí? En sangre, el páncreas libera insulina. Miren que flecha roja y flecha azul no están transcurriendo al tiempo, no se puede, la una o la otra. Entonces, esta es la situación en la cual el animalito acabó de comer, ¿sí? Su buena ración. Entonces, se sube la glucosa y ahorita vamos a ver cómo es que el páncreas produce la insulina. De hecho, la produce, sí, pero la subida de glucosa lo que hace es que la libere. Acuérdense que ya está. La libera, sale a la sangre y pues llega a todos los rincones de todos los tejidos. Entonces miren que esa insulina prácticamente tiene receptores tanto en el hígado como en los tejidos extrahepáticos, es decir, los demás tejidos que no son el hígado. Y se hace esa distinción por el papel diferencial que cumple el hígado. Si ustedes se acuerdan, no funcionan de la misma manera que la mamá que los hijos. Aquí se pone como ejemplo al músculo, pues para que miremos la situación. Entonces, insulina estimula, líneas azules, la síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Pues porque si hay buen nutriente, es hora de almacenar, ¿cierto? Está llegando. Y lo mismo le pasa al hígado, es hora de almacenar. Tanto en hígado como en músculo se almacena glucógeno, ¿sí? Que son los dos tejidos que sabemos que almacenan glucógeno en buena cantidad. Si ustedes son curiosos y miran artículos científicos, se darán cuenta que hay otros tejidos que también producen una pequeñísima cantidad, pero no digamos así, una cosa que sea, digamos, una verdadera reserva, ¿no? Siempre vamos a depender más que todo del hígado, ¿sí? Cuando hay, pues, una alimentación, acabado de un evento de alimentación, si se come, pues la glucosa, pues, puede pasar directamente a los tejidos que la necesiten. Para eso estamos alimentándonos, ¿cierto? No es necesario que el hígado la esté produciendo, ella también saldría, ¿sí? Pero el evento puede cambiar, ¿cierto? Digamos que hace algunas horas que el animal comió su ración. Entonces, pues insulina deja de producirse, deja de liberarse. Acuérdense que el páncreas siempre va a haber. Un páncreas sano tiene que haber, a no ser que el animalito está enfermo. Si sufre de diabetes, de algún tipo de diabetes, pues obviamente que no la tiene en buena cantidad. Pero ese es otro asunto ya. Ayuno, digamos, algunas horas después de haber comido, se llama ayuno, ¿sí? Eso estimula, o sea, la caída de glucosa, del nivel de glucosa sanguínea. Estaba de 100, empezó a bajar. En algún momento se dispara la liberación de glucagón. Miren que el glucagón no va para el músculo, va más que todo al hígado, ¿sí? Porque en este sentido no tendría ningún efecto. Ahorita miramos por qué, recordamos por qué más bien. Glucagón estimula la degradación de glucógeno hasta glucosa, y acuérdense que el hígado puede exportar esa glucosa que está produciendo, liberando a partir de esta reserva, y lo saca a la sangre y pues bueno, los tejidos se van a nutrir. Entonces, ¿por qué les digo que el glucagón
Y de hecho no tiene receptores acá en el músculo, ¿cierto? Sería un desperdicio. ¿Por qué razón? Porque suponiendo que tuviera el receptor, resulta que, pues, podríamos activar la degradación de glucógeno en el músculo, pero como el músculo no puede exportar glucosa, pues no sirve de nada. Al hígado lo ponemos a degradar glucógeno es para que la pueda exportar. Por eso es que miren el papel altruista que tiene este órgano, a diferencia de los demás órganos, a diferencia del músculo que también tiene mucho glucógeno, pero que pues no lo va a exportar, es para su propio consumo. Sí, pues cada órgano tiene lo que llamamos un perfil metabólico. Pese a que tienen las mismas vías, pues las administran de una manera distinta de acuerdo a su perfil. No se parecen a los humanos cuando pueden haber varios zootecnistas, cada uno con un perfil. Alguno le gusta la apicultura, otro quizás la cría de ganado de doble propósito, un médico veterinario puede ser, qué sé yo, endocrinólogo o alguna otra de las especialidades clínicas o incluso básicas, porque pues precisamente esta es una ciencia básica la que están haciendo. En eso se están especializando ahorita. Un pedacito de páncreas aquí, recuerdan una imagen que habíamos visto que es como simpática. Un islote de Langerhans, muchas células, aquí se ven los vasos sanguíneos, importante la arquitectura, ¿no? El vaso sanguíneo, alrededor del vaso sanguíneo están las células productoras de hormonas. Tiene que ser así, pues porque la hormona si se libera cae al vaso sanguíneo para que sea transportada, ¿cierto? Células alfa que producen glucagón, beta que producen insulina y la somatostatina que tiene otros efectos, pero no aquí en el metabolismo que estamos mirando. Sí, pero todo también se produce. Y este grafiquito nos ilustra un poco, pues, que no es magia eso de que si se sube la glucosa, se libera la insulina. Sí, pues, dicho así, claro, pareciera magia, pero no. Acuérdense que es una estructura, que hay biomoléculas de por medio, que hay razones lógicas y que en cierta medida conocemos los mecanismos. Y que en la medida en que conozcamos los mecanismos es que podemos sacarle mayor provecho e intervenir cuando haya necesidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Miren, aquí tenemos una célula beta del páncreas. Cuando uno dice célula beta del páncreas, uno sabe que es una célula especializada en producir insulina. ¿Sí? Hace otras cositas, ¿cierto? Hace su glucólisis, hace todo lo que hace cualquier célula, una célula que respira y todo su ciclo de Krebs, lo que ustedes quieran. Pero además, esta, a diferencia de otras células de otras partes del organismo, pues produce insulina, cosa que otras células, aunque tengan la información genética, no la producen, esta sí. Entonces, se la pasa produciéndolo y básicamente, como veremos ya en nuestras últimas dos sesiones, ¿sí? Hay unos, la insulina es una proteína, ¿no? Aquí está el núcleo, el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático están los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas, es decir, donde se hace la insulina. Y esa insulina, miren que una vez se sintetiza, aquí pues está en una esquemita sencilla nomás, se almacena en unas vesículas. Acuérdense que el retículo endoplasmático se contacta con el aparato de Golgi, que es el que libera las vesículas que tienden a fusionarse con la membrana para liberar el contenido que las vesículas contengan. Así es como se exportan proteínas. ¿Sí? Entonces, esto sucede por aparte. A la célula le encanta estar sintetizando la insulina, almacenándola en vesículas. Pero entonces, que tenga insulina almacenada en vesículas no quiere decir que la va a liberar todo el tiempo. ¿Sí? No ser que esté enfermo el animalito. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una señal que haga que estas vesículas les dé por migrar, fusionarse a la membrana y liberar su contenido, que es la insulina. Y esa sí ya va a ir con el chisme a todas las células, ¿cierto? Es decir, vea, sintetice, vea, haga esto otro, utilice glucosa porque llegó,
Todos esos cuentos que hace la insulina. Entonces, esto siempre está sucediendo. Ahora sí, la liberación no siempre. Ya hemos dicho que sucede cuando el animalito come, ¿cierto? Entonces, y hemos dicho también que la membrana plasmática es la forma que tienen las células de comunicarse con las otras células y con el entorno, ¿cierto? Entonces, analicemos esta situación. La insulina hemos dicho que se libera cuando el animalito come. Y si el animalito come, se sube el nivel de glucosa, porque después de pasar del intestino al torrente circulatorio, pues se va subiendo el nivel de glucosa. Se sube de esos 100 y empieza a aumentar. ¿Sí? Toda célula que se respete, por ser célula, todas tienen transportadores de glucosa. ¿Y por qué tienen que tener? Resulta que esta membrana plasmática es impermeable a la glucosa, pese a que es el combustible energético preferido, necesita sí o sí utilizar un transportador de glucosa. Entonces ustedes ven aquí GLUT2, Glucose Uniport Transporter 2, o sea, un transportador uniport de glucosa número 2. Si hay GLUT2, pues es que hay GLUT1, incluso hay como 5 hasta donde yo había leído. Es posible que haya más. ¿Sí? Simplemente transportadores, esta es la sigla de él, el GLUT2 es propio de las células pancreáticas. Hay otras, el GLUT1 es muy importante en las células intestinales, el 4 en las adiposas, es decir, hay distintos dependiendo del tipo de célula y pues dependiendo de a qué deben responder, ¿cierto? Porque aquí, transportador al parecer solo la deja entrar, para eso está, ¿cierto? Y es especial él, ¿sí? Porque él la deja entrar por el solo hecho de que hay harta. Este es especial en ese sentido, no necesita otra señal, al parecer, no la hemos encontrado. Si hay mucho, entra. ¿Sí? Se parece mucho al del hígado. En realidad se parecen bastante estas dos células, el hepatocito y el de la célula beta pancreática. La idea es que si entra mucha glucosa a la célula, pues ustedes saben lo que hacen las células. Glucosa que entre, fosfato que se le pega. ¿Sí? Y resulta que miren, aquí hay otro parecido con la célula hepática. Si las otras células extrahepáticas utilizan exocinasa para hacer esta reacción, en la célula hepática y en la pancreática de la célula beta, ¿sí? Se llama glucosinasa, que es una exocinasa especial. Aquí ya le han puesto el numerito, la exocinasa 4. Es la glucosinasa, es muy parecida a la del hígado. Y acuérdense que era diferente porque solamente fosforilaba cuando veíamos en el hígado cuando hay harta glucosa. En cambio, las exocinasas de los otros tejidos solo fosforilan, solo hacen esto pues los otros tejidos lo hacen inmediatamente, quiero decir, no porque tienen un KM bastante bajito. En cambio, esto como tiene KM alto, necesitamos buena cantidad para que trabaje. O sea, por eso solo responde a buenas concentraciones. Y eso solo se va a dar cuando el animal comió, acabó de comer, ¿cierto? Si no, no se puede. Entonces, pues, tiene su glucólisis, es una célula, y eso va a terminar en producción primero de piruvato, entrar al ciclo del ácido cítrico, respira toda esa glucosa que entró, produce mucho ATP. Y una célula pancreática beta, ¿sí? Con mucho ATP, esta flechita hacia arriba dice alta producción de ATP, ¿sí? A todas las células se les puede producir ATP en gran cantidad, pero no la van a usar para lo mismo. Si fuera una célula muscular, este ATP seguro es para la contracción muscular, porque el animal necesita correr o alguna cosa. Pero la célula beta pancreática no es para contraerse ni nada por el estilo. Ella lo que hace es accionar una bomba o un canal de potasio. Entonces miren todo el asunto que hay. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este canal de potasio? Normalmente tenemos un transportador, el ion potasio, por lo general, está más concentrado adentro que afuera. Adentro que adentro que afuera de las células. ¿Cierto? Eso es lo normal, encontrarlo así.
pero hay una bomba que se la pasa sacando potasio, ¿sí? Todo el tiempo, porque hay otra, otra enzima más conocida que es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que se la pasa bombeando estos iones, ¿cierto? Entonces, este es otro de tantas bombas. Estos transportadores les llaman bombas o canales, como dice aquí, ¿sí? Potasio tiene que estar saliendo. ¿Para qué? Pues para mantener una diferencia de potencial eléctrico, es decir, la parte interna de las células con el medio externo siempre es más negativa que afuera. Como hay diferencia de carga eléctrica, hay una diferencia de potencial, ¿sí? De hecho, le meten electrodos a las células y se lo puede medir. Es más o menos de unos menos 70 milivoltios adentro con respecto a afuera. Eso ya está medido. Y lo que se sabe es que todas las membranas o todas las células son sensibles a cuestiones eléctricas. Por eso es que toca estar sacando los iones en exceso, porque si se llegara a bloquear esto, pues eso es una señal de que algo pasó. Pues miren, mucho ATP me bloquea la salida del potasio. Al bloquearme la salida del potasio, que me mantiene este equilibrio y me mantiene esta diferencia de potencial, esto se altera, una alteración eléctrica. Esos menos 70 milivoltios pueden bajarse a menos 40 milivoltios, una cosa así, ¿sí? Porque no se queda muy positivo acá adentro, entonces tiende a volverse ya no tan negativo como menos 70, sino, yo no sé el valor exacto, pero estoy usando el de las neuronas, que puede cambiar así, ¿sí? Cuando hay un impulso nervioso. Aquí también hay un impulso, pero no es eléctrico, pero no es nervioso, obviamente, pero no es una célula nerviosa. La idea es que este ATP, miren lo que hizo, bloquea un poco la salida de estos iones y esta diferencia de potencial nueva activa otro canal, un canal de calcio. El calcio por lo general siempre está más acumulado afuera que adentro, ¿sí? Pero como no puede atravesar porque es un ion cargado, las cosas cargadas no atraviesan la célula, la membrana celular, perdón, entonces necesitan un transportador también. Todo ion necesita transportadores. Entonces esos canales de calcio, una vez que se estimulan por la diferencia de potencial, dejan entrar el calcio. Y como habíamos dicho, el calcio sí es una señal para disparar muchas reacciones o algunas enzimas que se activan. Entonces el calcio dispara todo, aquí hay una sola flecha, pero hay toda una serie de mecanismos bioquímicos que promueven la migración de estas vesículas para que se libere, en este caso, su contenido. En este caso, pues era la insulina, ¿no? Eso es lo que tienen las células beta, no tienen ninguna otra cosa. Si ustedes son curiosos y miran lo que pasa en una célula nerviosa, por ejemplo, en una neurona, exactamente pasa igual, ¿sí? Solo que lo que se libera no va a ser insulina, sino algún neurotransmisor. Y pues como hay distintos tipos de neuronas, hay distintos tipos de neurotransmisores. Entonces, de esa manera también miren cómo se comunican. Y el mecanismo es muy parecido, indicando pues que en la antigüedad, miles de millones de años atrás, se encontró que ese era el mecanismo ideal que me puede servir para muchas cosas. ¿Sí? Entonces, pues, no era tan sencillo como decir, subió glucosa, se liberó esto. Claro, hay intermedios, no es magia, como les digo. Hay biomoléculas, hay fenómenos eléctricos, toda una cantidad de situaciones. Pero en la medida en que lo conozcamos, podemos interferir aquí. Es decir, si alguien tiene, por decir algo, diabetes, porque produce muy poca insulina, podríamos con algún tipo de medicamento que inhiba alguno de estos canales, alguno de estos transportadores, hacer que libere un poquito más ya que tiene menos, ¿sí? Podría ser. Entonces, solamente se puede proponer una cosa de estas conociendo el mecanismo íntimo, ¿sí? De hecho, pues hay muchos medicamentos que sirven para esto y para cualquier otra cosa. Apenas estamos hablando de un fenómeno de los cientos de fenómenos que hay. Pero miren que ahí están las vías metabólicas implicadas. Está el ATP. ¿Sí?
y las biomoléculas y todo lo que habíamos dicho. Es decir, si uno puede llamarlo magia, pues si le gusta llamarlo magia, podría ser, pero si lo llega a conocer, pues uno ya no se resigna a que sea lo que Dios quiera, sino que, bueno, yo puedo hacer algo aquí, puedo sacarle provecho. Entonces, eso que vimos con la insulina puede funcionar con distintas hormonas, pero una cosa generalísima que sucede, aquí en este cuadrito nos la sintetizan, ¿sí? La hormona tiene un receptor, ¿sí? Es decir, esa insulina que salió de ahí liberada por el fenómeno que sea, sale a la sangre y para que actúe tiene que llegar a un receptor, ¿sí? Y el receptor en las hormonas hidrosolubles, dice aquí, es decir, la hormona que sea soluble en agua, por el hecho de ser soluble en agua, quiere decir que es polar, que no puede penetrar a través de la membrana. Es decir, esta necesita un receptor en la membrana. ¿Sí? Las liposolubles tienen receptor, pero dentro de la célula. Esa es la única diferencia. El resto, pues, hacen cosas parecidas. Bueno, supongamos que esta, pues, es de las hidrosolubles, como dice aquí, porque pues hemos hablado de estas, ¿no? Insulina, glucagón, etc. Tiene el receptor en la célula. ¿Sí? Hay algunas que actúan a través de intermediarios, como habíamos visto cuando revisamos las degradaciones de lípidos y de glucógeno también. ¿Sí? Hay una proteína ligada al receptor en la membrana. La podemos llamar proteína intermedia, proteínas G, se llaman en algunos casos, como dice aquí. ¿Sí? O sea, otra proteína además del receptor, que se modifica y puede modificar la actividad de alguna enzima que esté ahí en la membrana. Entonces aquí tendríamos como tres proteínas, ¿no? El receptor, la proteína ligada a esto y una enzima que también es, pero que está ahí en la membrana dando la cara hacia el interior de la célula. Eso es lo que me garantiza que la hormona que venía de afuera ahora ejerza un efecto internamente en la célula. Entonces, como esta enzima está dando la cara hacia el interior, genera un segundo mensajero, de los cuales hay varios, ¿no? Que el AMP cíclico, que el GMP cíclico, que el PIP1 y PIP2, fosfatidinoacetil fosfato. Ahorita miramos esas siglas. Tienen que ver con distintos segundos mensajeros que hay, aunque el que más hemos mencionado ahorita era AMP cíclico, ¿no? Para estas cuestiones energéticas. Ese segundo mensajero, obviamente, va a disparar una serie de reacciones bioquímicas, otra vez enzimas que se van a activar o inactivar dependiendo de qué hormona sea, ¿cierto? Y tenemos un efecto biológico, producción de alguna cosa o detención de la producción de otra, lo que sea. Sí, todas van a funcionar así. Solo que hay algunas que desde el receptor pueden activar la cascada de sinasas que habíamos descrito, ¿sí? Y también hacer la misma situación, modificar algunas proteínas para que se produzca un efecto biológico. Es decir, se puede hacer en pasos cortos o en pasos más largos. Depende de cómo esté dado el mecanismo para cada hormona en particular. Sí, habíamos descrito uno que tenía bastantes pasos, ¿no? Que ahorita lo vamos a recordar nuevamente. Entonces, si uno se imaginara esta situación aquí en la membrana, ¿sí? Tendríamos otra vez nos apareció un transportador de glucosa, pero en este caso el GLUT4, ¿sí? Este podría estar en el tejido adiposo quizás. Glucosa siendo transportada, ¿sí? Pero bueno, habría una receptor para insulina, ¿cierto? Y el receptor para insulina, que tiene que ser distinto al de glucagón, ¿sí? Receptor beta, pues este beta ya nos está delatando que de pronto tiene que ver con la insulina. Llega la insulina, dispara una serie de señales y produce también unos segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros
son los fosfoinosítidos. Eso es lo que quiere decir fosfoinosítidos, difosfato, fosfoinosítidos, trifosfato. ¿Qué son esos benditos fosfoinosítidos? Es una cosa sencillamente, la transformación de los fosfolípidos de membrana puede producir estos, miren, el nombre es parecido, fosfoinosítidos. ¿Sí? Y estos son los segundos mensajeros para la insulina, que activan a un gen. Esto que está en entre paréntesis son los genes. Este gen corresponde a la proteína sinasa B para que este segundo mensajero activa una proteína que se llama piruvato deshidrogenasa sinasa. ¿Sí? Toca ponerle en siglas pues, para poder decir todas las cosas. La idea es que la proteína sinasa B, entonces el gen de este se empieza a expresar y como esta es una sinasa, miren que pega fosfatos. Y esto desemboca en la síntesis del receptor de glucosa, ¿cierto? Más que todo trabaja en tejidos extrahepáticos, por ejemplo, el tejido adiposo. Ustedes saben que el tejido adiposo es el que almacena grasita, ¿cierto? Hay otros efectos que se están produciendo aquí, es decir, ahorita analizamos esta parte, pero miremos esta parte de aquí. Insulina lo que hizo fue que produjéramos más receptor, más transportador de glucosa. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo siguiente. Bueno, la insulina, ¿cuándo es que se libera? Pues cuando el animal come. Si pongo mucho a comer al animal, yo lo que hago es aumentar la producción de estos transportadores de glucosa. Es decir, entre más coma, más transportadores de glucosa voy a producir para recibir esa más glucosa que está produciendo. El problema es que estos se quedan en la estructura. Entonces, esa entrada de glucosa va a ser muy eficiente. Y ya supimos el exceso de glucosa para qué se usa, ¿cierto? Entonces, por un lado eso, más eficientemente almacenaría más grasa, pues estamos hablando del tejido adiposo, incluso el hepático, el muscular, sí, que almacenan algo de grasa, pero más que todo el adiposo. Pero miren lo que sucede al mismo tiempo. Estas son cosas para pensárselas porque es que uno es ahí donde actúa. Miren que el mismo segundo mensajero que me hizo que se produjera más transportador de glucosa, es lógico que lo pongamos, ¿cierto? Ese mismo me activa un complejo de enzimas que terminan disparando el proceso de mitogénesis. ¿Qué quiere decir eso de mitogénesis? Esto quiere decir que esta célula que está recibiendo mucha insulina, tejido adiposo, ¿sí? Se va a reproducir. Es decir, esto más que todo depende de la edad del animalito, ¿no? Pero cuando el animal es más joven, en el caso del humano, más o menos hasta los 4 años de edad, la primera infancia, uno es muy sensible a esto. Es decir, si hago mitogénesis en los adipocitos, lo que estoy haciendo es producir más adipocitos y lo que calculan es que los que uno ha hecho durante los 4 primeros años de vida son con los que se va a defender toda la vida. El problema es que si el bebé es muy gordito, como les gusta mucho a las mamás verlo gordito, en esos primeros años de vida, pues le va a ser muy difícil después no ser gordito en el resto de la vida. Y pues no es por cuestiones estéticas nomás, sino que esa excesiva acumulación de grasa, pues ya saben que deriva en patologías. Entonces, pues comer tiene 2 problemas aquí, comer en exceso. ¿Sí? Pues esto es lo lógico, ¿cierto? Que podamos sacarle más provecho a esa glucosa porque hay que hacerla meter. Pero es tanta que esta célula empieza a reproducirse. ¿Para qué? Para que haya más células con más transportadores que van a seguir como un círculo vicioso produciendo más de estas celulitas. Entonces, pues uno aquí, como les digo, es donde puede intervenir. Si uno le da comidita ad libitum al animalito, es decir, toda la disponibilidad para que coma hasta que se harte, pues si es pequeño todavía vamos a tener problemas cuando el animal sea adulto.
¿sí? De pronto no sé si se los comentaba, creo que sí, pero aquí está la explicación del experimento que hicieron a principios del siglo XX con los ratoncitos que fueron alimentados con comida a libertad y los que fueron alimentados con comida racionadita, ¿sí? En este caso, esos ratoncitos que tuvieron a disposición alimento todo el tiempo, ratones, ¿sí? Duraban, normalmente un ratón puede durar como 18 meses, ese es su periodo de vida. Pero si tenía mucho, eso se le disminuyó a la mitad. Y a los que se les racionó, incluso se les duplicó el periodo de vida. Es decir, no es bueno jugar con estas cosas, ¿sí? Y desafortunadamente el humano sí juega con esas cosas, no solo con los hijos, con las mascotas. Es que el animalito, es que el perrito quiere y me da como, es que dicen las mujeres, me da sentimiento ver la carita que me pone y le doy mi comida, incluso que es comida para humanos. Con lo cual, no solo se va a engordar mucho de pronto el animalito, sino que le puedo dar las sustancias tóxicas que a mí me gusta consumir, porque pues ningún animal por su cuenta le metería sustancias extrañas a su organismo. Entonces, son cosas como para reflexionarlas, ¿cierto? Y si usted quiere buena producción en sus animales, pues obviamente mantenga sano el organismo. Si yo tengo un caballo de carreras, pues a mí me gustaría que me dure 20 años y no que se me muera a los 10. Depende de lo que yo le dé. Bueno, esta es como la misma grafiquita con más pinturita, la misma cosa. Sí, en el GLUT4 del tejido adiposo, lo que decíamos, es la misma pintura en realidad. Sí, la insulina llega a su receptor, activa una serie de estos genes y las proteinsinasas. Aquí está en interrogantes todavía, porque no se sabe cómo es el mecanismo, pero de que funciona, funciona. Siempre se ha visto que pasa, pero poco a poco le van a ir dando. La idea es que la célula está produciendo estos receptores. Entonces se da como esa migración, pero miren que aquí la migración de los receptores no es para liberar el contenido, que son estos receptores, sino para que esos receptores se queden en la membrana. ¿Sí? Así como la célula beta pancreática liberaba la insulina al medio, acá la vesícula llega hasta aquí, porque son membranitas, llega y se queda instalada en la membrana. Depende de las señales. También son biomoléculas especializadas las que deciden si se debe liberar el contenido o se debe quedar aquí. En este caso se queda aquí, porque pues justamente es el que permite la entrada de la glucosa, que fue la que dispara una cantidad de cosas acá, ¿cierto? Entonces, pues, dibujos de esos hay de varios estilos. Bueno, y ya sabiendo que eso tiene sus intimidades, pues recordemos esto que ya habíamos dicho, ¿cierto? Las dos situaciones. El animal, a ver en qué condición está aquí, acabó de comer, ¿cierto? Entonces se produjo insulina. Páncreas, pues decir se produjo es una, en realidad ya la produjo, ¿cierto? La libera nomás. Y pues va a muchos órganos, pero pues en este caso el hígado lo que hace, pues si uno se está alimentando, el alimento llega a través del, uno come todo, ¿cierto? Carbohidrato, mucha glucosa, aminoácidos porque comió proteína, grasas, solo que aminoácidos y glucosa van a través de la vena porta hepática hacia el hígado y las grasas van a través de el sistema linfático, pero también llega al hígado, porque al hígado llega todo, ¿no? ¿Sí? Estas hidrosolubles, como decimos, glucosa y aminoácidos, pues el hígado hace su glucógeno, hace lo que tiene que hacer, pues porque también sintetiza mucha grasa, ¿sí? Bastante grasa y empaca, junta la grasa que él sintetiza con la grasa que llega de la dieta, empaca en lipoproteínas de baja densidad que las exporta a la sangre para el uso de todos los tejidos. Y pues claro, el tejido adiposo le encanta que le llegue porque pues la va a almacenar. La que le manda el hígado
y la que él mismo puede hacer, la junta con la que él puede hacer, porque el adipocito también hace grasa. ¿Sí? El músculo, pues obviamente también recibe esos ácidos grasos que son un buen combustible, podría recibir del que estamos consumiendo también, ¿sí? Pero también recibe del hígado, ¿sí? Ahora sí, siguiéndole la pista a la glucosa, esa glucosa, pues si algo deja que salga a la sangre, de hecho en la sangre está alta y tiene que llegar al cerebro, ¿sí? Pues está llegando y el cerebro pues es completamente aeróbico, tiene sus mitocondrias, oxida completamente y gasta mucha glucosa, ¿sí? Y bueno, esto es lo que sucede en esa eventualidad de que el animal acabó de comer, ¿sí? Pero puede suceder lo otro. A ver, el otro cuadrito, ¿dónde queda? Bueno, solo estaba el de alimentación y aquí está como una grafiquita de lo que está pasando en ese momento, ¿cierto? Cuando el animalito come. Entonces aquí ustedes ven como en una tablita los efectos que esa insulina tiene, ¿sí? Estimula, las flechas que van para arriba quiere decir que está estimulando alguna acción. Se estimula la entrada de glucosa al músculo, ¿por qué? Porque activa el transportador de glucosa. Lo mismo la entrada de glucosa al hígado, ¿cierto? Y pues esta insulina también activa a la glucosinasa, pues para que empiece a hacer el almacenamiento. Estimula la síntesis de glucógeno tanto en hígado como en músculo, ¿sí? Estimulando a la glucógeno-sintasa, que es la que sintetiza el glucógeno. Sí, estimula la glucólisis, sí, a través de las dos enzimas, ¿no? La fosfofructosinasa y la piruvato deshidrogenasa. También estimula, miren, toda la síntesis, entrada de cosas a los órganos y las vías de síntesis, porque es como típico eso, la insulina estimula síntesis de cualquier cosa que necesite almacenarse, pero inhibe la degradación. La flechita hacia abajo indica eso, inhibe la degradación del glucógeno y obviamente pues es tremendamente lógico, ¿sí? No hay para que degradación y síntesis no se hagan en el mismo momento. Y aquí en este caso es sobre la glucógeno fosforilasa, que es la que degrada el glucógeno, pues la inhibe, ¿sí? Entonces el cuadro que completa el asunto es el momento en que el animal hace un ratito que ya pasó la hora, algunas horas después de haber comido, ¿sí? El páncreas va a liberar glucagón por la caída de glucosa. Entonces, pues, glucagón más que todo se hace sentir en el hígado. Entonces, va a movilizar las reservas que él tenga, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene de reservas? Pues básicamente el glucógeno, ¿no? Que también tiene grasas, ahorita miramos. Y al degradar glucógeno, se produce glucosa, ¿por qué? Porque tiene glucosa 6-fosfatasa, que le quita el fosfato y la deja salir. ¿Sí? Órganos muy comelones de glucosa, pues aquí están, el cerebro va a estar recibiendo esto, ¿cierto? Estamos en ayuno. ¿Qué es la grasa que se tiene acá? ¿Sí? Aunque como más se almacena aquí en el tejido adiposo, ¿sí? La lipasa, sensible a hormona, pues es sensible a glucagón, decíamos cuando miramos eso, se degrada la grasa, se liberan los ácidos grasos que llegan al hígado, bien, tienen que hacer ese viaje allá, y el hígado empieza a construir un nuevo combustible, que son los cuerpos cetónicos. Claro, lo puede usar para sus necesidades, está trabajando, está bien, pero lo exporta, porque el cerebro es capaz de cambiar hacia cuerpos cetónicos cuando este estado de ayuno que se va prolongando, ¿cierto? ¿Sí? Lo otro que se va a estimular aquí en estas condiciones de ayuno es esta situación, ¿sí? El músculo
del músculo se pueden sacar proteínas. Es la mayor reserva de proteína que tenemos los animales, está en el músculo. ¿Sí? Al degradar, pues casi todo sale como alanina o como otros aminoácidos que van al hígado, y el hígado también degradando algunas de las proteínas que tiene, pero más que todas las que vienen del músculo, hace gluconeogénesis. ¿Para qué? Pues para hacer glucosa, para poder exportar. ¿Sí? Y miren que al degradar grasas, no solo entraban ácidos grasos al hígado, sino el glicerol que viene de las grasas. Y el glicerol puede ser utilizado para hacer glucosa. Después, ya veíamos que las rutas están, y de hecho estamos hablando de cómo se regula esto. ¿Sí? Y en eso es lo que estamos haciendo un poquito de hincapié. Entonces, el mismo cuadrito que vimos hace un rato para la insulina, aquí lo tenemos para el glucagón. ¿Sí? La insulina estimulando la síntesis. La glucagón estimulando las degradaciones de glucógeno, estimulando la gluconeogénesis, lo cual es lógico, ¿cierto? Tanto degradando glucógeno produzco glucosa, como fabricando glucosa, pues produzco glucosa. Es decir, son dos efectos que se suman. Inhibiendo la síntesis porque hace lo opuesto a la insulina, pues haciendo efecto pues sobre las enzimas implicadas. También estimula la degradación de ácidos grasos. Es decir, aquí en la tablita está lo mismo que vimos en el dibujito de hace un rato. Y esta pues es como para recordar ese mecanismo que les decía que es tan importante, el de las cascadas amplificadoras. ¿Sí? Que son muy, ahorita hay un cuadrito con datos para que nos hagamos una idea. Pero aquí veamos primero el asunto. Hay un receptor de adrenalina o epinefrina. Receptor beta adrenérgico se llama él, lo llamaron así. Hay una proteína G asociada, ¿sí? Que estimula a la adenilatociclasa, decíamos, que es la encargada de producir el segundo mensajero. Y aquí es donde se produce la cascada. Es decir, la hormona no entra, pero dispara la activación de esta enzima para producir el segundo mensajero, que como es una enzima, producen muchos por unidad de tiempo, activa entonces muchas proteínas sinasas A, las activa, como son sinasas, pegan fosfato a la fosforilasa sinasa, que una vez activa, como ella misma era una sinasa, pues termina activando a la enzima que es la fosforilasa, a la glucógeno fosforilasa, es decir, la que degrada el glucógeno. De tal manera que el glucógeno se va a terminar degradando después de una cascada, y decíamos que es amplificadora. Entonces, ¿qué tan amplificadora es? Ese es el grafiquito que encontré para mostrarles aquí. ¿Sí? Supongan que el animalito se asustó, es un venado que miró que hay un tigre detrás de la pradera, lo vio y va a empezar a correr. Claro, adrenalina se libera, ¿sí? de la glándula apropiada, en este caso la médula adrenal, y llega a la sangre. ¿Sí? De la sangre llega a los tejidos. En este caso tiene que llegar al músculo, porque pues ahí lo que le toca es contra el músculo, porque tiene que huir. Entonces puede liberar una X cantidad de moléculas de adrenalina, lo cual implicaría que active o que se una a X moléculas de su receptor. Toda hormona tiene receptor. ¿Sí? Y pues esto funciona parecido a cómo funcionaba el glucagón, como habíamos visto. ¿Sí? Hay una proteína asociada, una adenilatociclasa, que termina activándose. Entonces, miren, estos numeritos aquí son los importantes. X moléculas, no sé con cuántas partir. Supongamos que partimos con una sola. En realidad no es una sola, porque si he liberado toda una cantidad de vesículas con adrenalina, pues estoy produciendo muchas, para muchas células, pero supongamos que sea una nomás, para que veamos el efecto. Una en determinado momento, pues como activé la enzima, en un segundo quizás he producido 40 veces esto. Tal vez es menos tiempo en realidad, pero digamos que sea en un segundo.
como para irlo entendiendo. Es decir, una sola hormona me produjo 40 segundos mensajeros. O sea, se multiplicó por 40 el mensaje. Pero esto me activa la proteincinasa A, que lo que hace pues es activar, al estar activa, pues cada una de estas me activa por segundo varias de estas. ¿Cuántas? 10 veces más. Si partí con una, por 40 por 10 ya voy 400 veces la señal que era uno solo aquí. Ahora sí, como esto es una enzima, me va a activar otra enzima, y ya saben que las enzimas trabajan rápido, es decir, en el segundo se van a activar y el factor multiplicador es 100, es decir, 1 por 40, 40 por 10, 400 por 100, 40.000. 1 se convirtió en 40.000. Y esto como sigue la cascada, ¿sí? En el siguiente el factor multiplicador es más grande, ya no es 40.000, sino 40.000 por 1000, 40 millones. Y en la última, que es la glucógeno fosforilasa que degrada el glucógeno, estos 40 millones se multiplican por 10. 40 millones, 40.000, 400.000 millones, una señal 1 convertida en 400.000 millones. Y como esta es el glucógeno que se está degradando al tiempo, toca multiplicar por este último factor. Ya me perdí con esto, pues 400.000 millones por 10.000. Ese es el número de moléculas de glucosa que puede liberar ese animalito que se asustó. Y pues claro, mucho combustible que puede utilizar al tiempo, mucha glucólisis, entonces puede huir. ¿Sí? A uno le puede pasar también cuando se asusta, que termina levantando un peso más grande del que podía. Los deportes de adrenalina que dicen tienen esa característica, ¿cierto? Entonces se han dado cuenta los que hacen lucha libre, que se golpean, gritan, bueno, se ponen bravos primero, ¿cierto? Que se les suba la adrenalina. Claro, lo que hacen es estimular esta situación. Es decir, tiene su fundamento bioquímico. Y pues al animalito aquí le sirvió para huir del depredador. Las cascadas amplificadoras tienen esa ventaja evolutiva. La adrenalina, prácticamente, si ustedes miran esa tablita, la vamos a pasar rapidito, pero ahí les queda para que la revisen. Tiene como efectos similares al glucagón, ¿sí? Solo que pues está más que todo dirigida al músculo y no tanto al hígado. Entonces, como en una síntesis aquí, ustedes ven las 3 hormonas de las que hemos estado hablando, ¿sí? Glucagón, adrenalina e insulina. Glucagón y adrenalina hacen lo opuesto de insulina. Y eso se puede ver aquí. Aquí en estas flechitas hacia arriba indicarían aumento y la flechita hacia abajo disminución. Es decir, sobre el AMP cíclico, glucagón y adrenalina lo aumentan y la insulina lo disminuye. ¿Sí ven? Simplemente una síntesis de eso. Degradación de glucógeno. Glucagón y adrenalina lo aumentan, insulina lo disminuye. Sobresíntesis de glucógeno es al contrario, ¿no? Glucagón y adrenalina lo disminuyen, insulina lo aumenta. ¿Sí? Algunos de los efectores pues ya lo han medido, la gluconeogénesis, por ejemplo, miremos acá. ¿Sí? Glucagón aumenta gluconeogénesis, no se le ha visto ese efecto a la adrenalina, aunque en otras cosas se parece, pero pues es algo diferente, ¿cierto? Solo que esto es más que todo, el hígado es como más tranquilo, ¿no? Responde más a glucagón. ¿A qué me refiero con tranquilo? Pues lo que responde a adrenalina es como el músculo, ¿cierto? Es más por cuestiones de emergencia, de salir corriendo. O sea, acá es como más calmadito, es hambre y hay que desbaratar tanto el glucógeno y hacer nueva glucosa, gluconeogénesis. Y miren que la insulina opuesta a lo que hace el glucagón. Es decir, disminuye la producción de... Esto genera, en ese cuadro que ustedes ven ahí, que se los dejo ahí para que lo revisen luego, tengo una síntesis más cortica aquí. Es lo que hace un rato les decía, es el perfil metabólico de los distintos órganos. Es decir, cada órgano
pese a que tiene la misma información genética, no la usa de la misma manera, porque cada órgano se especializa en algo, aunque ustedes de pronto han oído ese cuento de las células madres, ¿cierto? Pues todas las células de todos los tejidos tienen toda la misma información, pero se han apagado ciertos genes de tal manera que solamente se expresa lo que se necesite. Como les decía hace un ratito, toda célula tiene información para producir insulina. Ahí está el gen, pero solamente en las células beta del páncreas está activo. Si se llegara a activar en otro órgano, pues habría problema. Es importante que haya esa especialización y eso es lo que genera el perfil metabólico de los órganos. Entonces, si ustedes revisan más atrás, después la tablita, lo que van a concluir es esto. El hígado se encarga de procesar y distribuir nutrientes. Lo hemos visto con múltiples ejemplos. El tejido adiposo almacena y provee de ácidos grasos. Es decir, cuando hay exceso de energía, almacena, pero cuando hay ayuno largo, suministra. ¿Sí? Pues el hígado complementa, ¿no? El músculo, gastador de ATP para realizar trabajo mecánico. Acuérdense que esto es bien importante en un ser vivo que se llame animal, porque es para movernos. La contracción muscular gasta bastante. Y si es un animal que se mueve mucho, pues obviamente necesita mucho ATP. Es lo mismo un caballo de paso que un caballo de carreras tipo hípica. ¿Sí? Un perrito que sea muy juguetón, muy de finca, con otro que sea faldero. La cosa es distinta. Hay más contracción, pues más gasto de energía. Entonces, uno puede volver muy obeso al perrito faldero y de pronto el de granja, el de finca, pues no tendría tanto problema que coma mucho. Entonces, ya podemos entender esas cosas. El cerebro también es un órgano que, ¿para qué sirve él? Aquí hace como el músculo se mueve gracias a que el cerebro da la orden, ¿cierto? Pero ¿cómo da la orden? Pues a través de esos impulsos eléctricos, así como vimos que se despolarizó esa célula beta pancreática, las hormonas, las neuronas también lo hacen. Solo que estas lo están haciendo todo el tiempo. Así no esté dormido, pues el corazón está dándole. Los, qué sé yo, intestinos también están con su peristaltismo. Y si el animalito se mueve, pues mucho más. ¿Sí? Esos impulsos nerviosos también gastan mucha energía. De hecho, en algún momento mencionábamos que el tejido nervioso gasta más energía incluso que el tejido muscular en condiciones, digamos, de un ejercicio moderado. Pero si el ejercicio es intenso, hasta puede ganar esta situación. ¿Sí? La sangre, una especie de órgano también, o tejido líquido, como quieran llamarlo, transporta no solo el oxígeno, sino todos los nutrientes, aunque hacíamos hincapié mucho en la glucosa, ¿no? Pero pues transporta todo. Sí, además de las señales también viajan por sangre, las que son hormonas. Entonces miren cómo se especializan esos, y estamos pues bien hechos, los organismos hechos de órganos, de ahí creo que viene el nombre, ¿no? Hagamos una síntesis aquí final antes de tomarnos un descanso, comparando la actividad muscular, ya que estamos hablando de animales. Que hay dos situaciones. El animal puede estar en un, digamos, estado explosivo de contracción muscular. Es decir, cuando el cervatillo echó a correr porque viene el tigre, el mismo tigre también está pasando, ¿cierto? O si está más o menos está pastando por ahí el animal, no está siendo demasiado exigido. Pero en esa actividad explosiva muscular, ¿sí? Le toca trabajar de manera casi que anaeróbica, es decir, como cuando uno corre agitadamente. Ve que hay un incendio y el bombero corre, pues él no estaba pensando, pero llega agitado. ¿Sí? Entonces gasta mucha glucosa, pero solo hasta lactato, porque pues falta el oxígeno, ¿cierto? Pero si la actividad es reposada, pues se hace de manera aeróbica, por eso llega hasta CO2. De cualquiera de las dos formas que se haga, lo que estamos haciendo es
produciendo ATP, que lo estamos necesitando justamente para esa actividad de contracción muscular. Pero cuando hay explosión, y esto es importante, es decir, el choque explosivo, digamos que el tigre le da para correr unos 100 metros, entonces al venadito le toca correr 150 hasta que el animal que lo persigue se canse, que es lo que más sucede, ¿no? Entonces llegará un momento en que está huyendo aquí la presa, no el depredador también le puede pasar, ¿sí? Se le acaba la energía, es decir, el ATP que está produciendo no es suficiente para seguir contrayendo el músculo. Entonces, pues hay un depósito de fosfocreatina que le puede dar, esto ya es en una emergencia de esas bien grande, le puede dar ese fosfato que tiene, porque ya es fosfocreatina, al ADP para hacer ATP. Esto puede ser una cosa que le salve la vida a uno, es una cuestión de un par de segundos, no dura más, pero 2 segundos pueden ser vitales, pues en esas circunstancias en que pueden estar los animales, sobre todo en la vida salvaje. Y hay que tener en cuenta eso, que hoy en día ya no estamos, o en animales de granja no sucede eso. Entonces, pues uno trata, no sé, de alimentarse o hacer las cosas como de otra manera a la que está programado, ¿cierto? Entonces, por eso era que discutíamos esas situaciones la vez pasada. ¿Ves? La contracción muscular se me va a gastar el ATP y hay que, depende de lo que estemos haciendo, si es la vaina explosiva o si es calmadamente, pero pues en esa situación nos la pasamos. Esta gráfica la habíamos mirado, sí, que es el ciclo de Cori y de alanina, donde vemos al hígado produciendo glucosa y retirando más que todo del músculo lo que es lactato y algo de alanina y reciclando. Es simplemente para que veamos la imagen. Aquí está la situación cuando el animal está comiendo o cuando el animal está en ayuno. Ayuno, en realidad este ayuno es ayuno prolongado. Starvation es estado casi de inanición, ¿sí? Y pues obviamente aquí tenemos dos situaciones. ¿Sí? Si estamos comiendo normalmente, pues estamos haciendo respiración, haciendo ATP, pues y porque aquí el efecto es sobre el cerebro, ya no sobre el músculo, ¿cierto? El cerebro lo que hace es gastar ATP para mantener sus gradientes de iones, es decir, para tener activada su bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que mantiene activa la neurona, ¿sí? Sacando sodios que se le meten a cada rato y metiendo potasios a cambio. Eso hace la sodio-potasio ATPasa y gasta, por eso se llama ATPasa, ¿no? Que gasta ATP. Ahí es donde se come casi todo el ATP, el sistema nervioso, ¿no? A veces la gente piensa que es que se gasta en el pensamiento, no, eso no es simplemente mantener esos gradientes porque pues el sistema nervioso está encargado de coordinar el movimiento y pues en el animal eso es lo que más se ve, ¿sí? Eso sucede en dieta normal, pero cuando se usa glucosa, ¿no? Pero cuando hay estado de ayuno prolongado, el cerebro hace lo mismo, pero con cuerpos cetónicos. Tiene esa ventaja de que uno puede ayunar los 40 días y 40 noches de Jesucristo por allá y no hay problema, se adapta. Bueno, detengamos ahí y esta partecita la terminamos en unos minuticos. Respiremos un poco. Veámonos a las 4:20, ¿les parece? Ok, profe, listo. Ok.